Esta historia está basada en sucesos reales, algunos nombres fueron alterados para preservar la identidad de los protagonistas. La historia que les traigo es una que se destaca del resto. Creas o no, las enfermedades mentales o posesiones de entidades diabólicas han devastado vidas y arruinado familias a través de los siglos a lo largo de la historia. Queda en ti discernir entre lo real y lo sobrenatural de este relato. Hace unos días de casualidad y después de mucho tiempo, me encontré con Héctor, un viejo conocido con el cual había coincidido en algunas reuniones sociales, y en esta ocasión, ambos decidimos ir a tomar un café y repasar viejas anécdotas. Entre café y charlas de bar, recordábamos la última vez que nos habíamos visto, allá por el año 2020. En aquella ocasión y en medio de las restricciones sanitarias por aquel virus, Héctor había brindado una recepción en la vieja casona donde residía con su mujer y su pequeña hija desde hacía 2 años. Le pregunté si aún conservaba aquel colonial inmueble que le había sido heredado, porque sabía que aquella casa era una reliquia de casi 200 años y que siempre había pertenecido al patrimonio familiar. Héctor White me miró y me dijo: "No, tuve que venderla un par de años después. La casa me hacía daño, me pasaron cosas muy extrañas en ese lugar y me estaba cambiando, a tal punto que perdí a mi mujer y a mi hija. Aún hoy me estoy recuperando". Intrigado por sus palabras le dije: "Es una lástima lo de tu separación, pero, ¿qué quisiste decir con la casa me hacía daño?". Él me miró y con sonrisa nostálgica me dijo: "Es una historia larga, si tienes tiempo te la cuento". Y obvio, yo no me negué, y Héctor White comenzó su sorprendente relato diciendo: "La casa de las Heras siempre fue oscura. Era difícil de entender que una casa que tenía grandes ventanales, puertas altísimas, un patio de luz en el medio de la propiedad, paredes limpias pintadas de blanco y una buena iluminación eléctrica, siga siendo oscura. Y era fría, incluso en verano. El primer día que entramos con mi mujer a la casona no se sintió bien, estábamos contentos porque la casa era hermosa, pero el sentimiento que nos provocaba era de tristeza, temor, y el aire era como denso, y se percibía como tensión en el ambiente". Y Héctor comentó que las cosas no fueron para mejor, viéndose envuelto en una espiral de eventos inexplicables que lo alejarían cada vez más de su vida cotidiana hasta perderlo todo. En una apacible noche de otoño, a un par de semanas de haberse mudado, él se encontraba sumido en sus pensamientos de trabajo en la tranquilidad de su hogar. Sin embargo, la paz se vio abruptamente interrumpida cuando su hija entre sollozos comenzó a gritar desde la habitación, diciendo que el hombre de humo la había tomado por los pies y la había arrojado de su cama. Días posteriores, su mujer sufrió un accidente en la cocina, pues la olla donde cocinaba de repente saltó y cayó muy cerca de ella, produciéndole severas quemaduras en los pies y piernas. También muchas veces las ventanas que permanecían abiertas se cerraban sin explicación, a las cuales luego le aparecían extrañas marcas como de haber sido manipuladas por manos sucias. Esto pasaba en especial con la puerta de la habitación donde Héctor había habilitado su estudio, que en varias ocasiones hasta la encontraban cerrada con llave. Como si esto fuera poco, cada mañana su esposa al despertar presentaba manchas oscuras de suciedad en sus ropas y en su cuerpo. Al principio creyeron que se trataba de travesuras de su pequeña hija, pero al preguntarle, ella les contestó: "No soy yo, mami, es el hombre de humo". Las semanas pasaban y Héctor comenzó a contraer una profusa tos, la cual le atribuía a la gélida temperatura del inmueble, aunque ni los cuidados ni los medicamentos podían contrarrestarla. A medida que seguían ocurriendo los extraños sucesos, en Héctor crecía un irrefrenable apetito y deseo por el alcohol, la noche, las mujeres y por sobre todo, las fiestas. Muchas veces oficiaba aquellas reuniones con amigos y amigas aún en contra de la voluntad de su esposa. En aquellas opulentas fiestas donde la casa se convertía en un antro de perdición, el despilfarro y el descontrol eran la moneda corriente, en donde ninguno de los participantes se privaban de los placeres de la noche. Los meses pasaban y un desconocido Héctor regresaba a casa durante las madrugadas, ebrio, desalineado, con sus ropas manchadas de algo como hollín y, para pesar de su mujer, violento. Las mañanas no eran mucho mejores, pues había que poder soportar el malestar que producía su comportamiento nocturno en su familia.
Muchas veces olvidaba qué es lo que había hecho, y otras tantas fingía no recordar. Su tos iba empeorando, su cuerpo adolorido no era el de un joven de 35 años, su voz se le había vuelto ronca y bastante más gastada, tanto que parecía la de un hombre viejo. Y el trato hacia su esposa había cambiado hacia una forma perversa, y en su mirada libidinosa al parecer se le habían quemado los recuerdos. Me contó que una tarde tuvieron que trasladarlo de urgencia a un sanatorio porque tenía náuseas, mareos y no podía respirar. En el nosocomio le diagnosticaron principio de asfixia por monóxido de carbono y le detectaron enfisema pulmonar. Los médicos no hallaban a qué atribuir el enfisema y menos la intoxicación con monóxido. Las situaciones extrañas en la gran casona seguían sucediendo. Luces que parpadeaban mientras esquivas sombras circulaban por las habitaciones, los aparatos electrónicos se descomponían, olores nauseabundos sin motivo que se emparejaban con repentinos enjambres de moscas, accidentes inexplicables y las peleas violentas cada vez más frecuentes. En muchas ocasiones la comida se descomponía antes de ser servida, y las cientos de marcas como de humedad chorreadas por las paredes que le aportaban un aspecto grotesco. Héctor me dijo. Parecía que la casa literalmente lloraba lágrimas negras. Días después mi esposa dijo haberme encontrado con una mujer en la cama matrimonial. La verdad, no recuerdo de aquel episodio ni de haber llevado mujer alguna a la casa. Cuando tomé conciencia, mi esposa ya preparaba las valijas, y lamentablemente, esa fue la última vez que hablé con ella. En los días subsiguientes ya no importaba dónde Héctor se escondiera dentro de su hogar, siempre podía percibir esa presencia inquietante al que su pequeña había apodado el hombre de humo. Ya no se escondía, ya no disimulaba. En ocasiones hasta escuchaba sus murmullos y risa aturdiendo su cabeza, y podía ver a esa sombra oscura antropomórfica interactuando con él a cada instante. Pero el golpe de gracia fue en una madrugada al regresar de juerga. Entró en su casa y al pasar delante del espejo del vestíbulo, el terror lo avasalló, pues ahí estaba, en el reflejo del espejo en todo su esplendor. Tenía un aspecto grotesco y horroroso, de sonrisa maquiavélica, de ojos iluminados como brasas, su cara era vieja y ennegrecida, casi agrietada, y en su mirada resaltaba el odio hacia el que consideraba el invasor de la casona. A partir de ese momento, Héctor supo que el hombre de humo era muy real, y el responsable de todas las peripecias de su vida. Con cada vez más frecuencia, Héctor se veía obligado a ceder el control de su cuerpo a la entidad maligna, quien lo empujaba a realizar aquellos actos extraños y perturbadores, y pensó que las cosas no podían empeorar. Pero se equivocó, pues en la antigua casa existía un oscuro secreto que reclamaría ser expuesto. A medida que pasaba el tiempo, luchaba por mantener su propia identidad, mientras lidiaba con la influencia abrumadora de aquel espectro, aunque no podía encontrar lógica en aquella oscura conexión con su persona. Días después ya le resultaba muy difícil alimentarse, dormir y pensar con claridad. Abandonado a su suerte, con su crucifijo en mano, pidió una respuesta divina pues le urgía encontrar una salida a su lamentable situación. En ese momento las puertas de su guardarropa se abrieron lentamente y su pistola que allí se encontraba guardada cayó al suelo de la habitación en una clara invitación a que se quitase la vida. Desde ese momento Héctor comprendió que había tocado fondo y necesitaba encontrar ayuda calificada. Ya que estando solo, el único escape a su tortuoso destino parecía la muerte. Al otro día, desesperado por encontrar respuestas y liberarse de aquella opresión espectral, se contactó con un parapsicólogo y médium de renombre, el cual accedió a revisar su caso. Este hombre, estando en la vieja casona, le pidió que se retirase por unos minutos para iniciar el contacto con la entidad y al salir, luego de una hora, le dijo: Mira muchacho, te encuentras en una encrucijada que no podrás resolver. El ser que mora en tu casa es un alma vieja. Está atrapada en este mundo terrenal, está muy enojada y cegada por la ira. Su nombre es Baltasar. Trabajó aquí como empleado, en muy malas condiciones cuando esto era un depósito de carbón de leña, en los inicios de la ciudad. Tiene un aspecto deteriorado y ennegrecido por hollín, era una persona mayor cuando murió, al parecer por un problema con sus pulmones. Me dijo que fueron tapados por el polvillo de la fábrica. Se siente frustrado y furioso porque lo dejaron morir asfixiado aquí en esta casa.
Él cree que eres el mismo dueño, cree que eres tu antepasado, te llama el señor White. Tiene hacia tu persona un profundo odio y va a seguir con su influencia maligna y tomando posesión de tu cuerpo para satisfacer sus deseos incumplidos. Se transformó en un parásito de la casa y ahora de ti, no tiene intenciones de irse y va a seguir haciendo todo para usarte y destruirte mientras permanezcas aquí. Puedo hacer un trabajo para que te liberes de la posesión y con ella se irán tus malos hábitos y tus enfermedades. Puedo ayudar a sanarte, pero no puedo liberar a la casa de sus parásitos. Mi recomendación es que tú te vayas y rompas el vínculo con el pasado. Una semana después Héctor sin más remedio puso en venta la propiedad, dando así el primer paso para su liberación. Y con la guía del médium y a través de rituales y actos de reconciliación, pudo resolver la deuda pendiente que mantenían sus ancestros con el espíritu de Baltasar. Para finalizar, Héctor White me contó que con el tiempo llegó a comprender en parte el sufrimiento de aquella entidad atormentada, ya que su muerte había ocurrido de una forma solitaria e inhumana. Y que finalmente pudo recuperar el control de su vida, libre del peso del pasado. Y aunque las consecuencias aún permanecían, había encontrado la redención y la paz que tanto anhelaba al haber roto la conexión con aquella entidad llamada el hombre de humo. Si te gustó el video, regálame tu like, suscríbete y toca la campanita para más historias y contenido de calidad. Muchas gracias.